este tema de la teoría de los umbrales, y ver cómo se usa, digamos, cómo se acompaña desde la infraestructura y sobre todo las plantas de tratamiento, y cuál es el momento o el indicador para, digamos, hacer inversión en infraestructura sin llegar al caso del colapso como pasa en todas las ciudades de la costa del Uruguay, ¿viste? Que cuando llegás y lo hacés ya, tenés un grado de funcionamiento del 50% de lo que debería ser. Es como, bueno, fue muy interesante. Bueno, chicos, empecemos con lo de Colonia. A ver, compartan. ¿Le podés permitir compartir a...? Sí, ahora se puede. Dale. Bueno, Colonia se encuentra en Uruguay y bueno, el barrio histórico comprende 18 hectáreas y 33 manzanas de diferentes formas. A lo largo del tiempo fue cambiando la denominación de la ciudad porque al principio fue fundada por portugueses bajo el gobernador de Río de Janeiro en 1678 y después estuvo en disputa entre Portugal y España hasta 1810 que se adhirió a la Junta de Mayo. En 1929 se presentó un proyecto para declararla monumento histórico a la antigua colonia en Sacramento y bueno, fue aprobado en el 38 que se lo declaró monumento histórico nacional. En el 47 se creó una comisión municipal de estudios y conservación del patrimonio etnográfico, histórico y artístico de la colonia en Sacramento y en el 95 se la declaró patrimonio mundial y en el 2005 se sumó la parte de la bahía y las 7 islas. En el 2010 se elaboró un plan de gestión del barrio histórico y en el 2011 se propiciaron nuevos ordenamientos reguladores de la actividad privada del barrio histórico. Bueno, en este plan de gestión intervino lo que era la Intendencia de Colonia, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, el Ministerio de Educación y Cultura y otros vinculados al sitio, el Consejo Consultivo Honorario, el Comité de Patrimonio de Colonia en Sacramento y también hubo participación ciudadana por medio de talleres de valoración del patrimonio cultural y natural. Claro, disculpen, ahí en la bahía hay una reserva natural también, ¿no? Entonces, es muy importante porque en el museo histórico que está dentro del casco histórico hay muchas muestras arqueológicas y hasta muestras de insectos que se recolectaron por parte de los estudiantes durante muchos ciclos escolares. Es impresionante la muestra de insectos de la propia reserva ecológica, ¿sí? Es muy, muy impresionante. Claro, porque ahí en este taller de participación lo que se buscaba era abordar al patrimonio como un bien social y que la comunidad era un participante activo de esto. Bueno, también tuvieron en cuenta cuando elaboraron el plan de gestión distintas ordenanzas. Por ejemplo, la ordenanza de edificación del barrio histórico de Colonia del Sacramento, que esta es un poco similar a lo de Curitiba, donde, bueno, para realizar alguna intervención hay que pedir permisos hacia la Intendencia Municipal y también a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. En caso de realizar alguna intervención sin la aprobación, el propietario la tiene que restituir al inmueble a su estado original y bueno, también se prevén distintas sanciones dependiendo de si el propietario es una persona o una empresa y bueno, estas se miden en unidades reajustables. En el caso de los letreros, avisos, anuncios y señales, cada uno tiene su propio formato, ya sea para instituciones públicas, nacionales y extranjeras, para instituciones culturales, para la parte de comercio, para los profesionales y empresas, y bueno, la parte de anuncios está prohibida en esta área, y bueno, también cada uno de estos carteles tiene que estar en español, y se puede incluir algún otro idioma con el tamaño de la letra a la mitad del que está en español. También se está regulado lo que es la iluminación, y bueno, también se prevén sanciones en caso de que no se cumplan con esta ordenanza. Después la siguiente ordenanza también lo que establece... Espera, quiero agregar una cosita. ¿Vieron acá que hay una imagen a la derecha, arriba?
ese edificio blanco, esa es la vieja aduana, que es ese edificio que hace más de 15 años que está retenido, ¿sí? Y entonces hace como 15 años, por lo menos, o 20, tal vez 20, que está con un cartel inmueble en restauración. Eso es un problema, ¿sí? No se puede permitir esa retención, ¿entienden? La verdad que, y ese edificio es muy importante, ese es el que aspira, el que lo tiene, que es López Mena, que es digamos, el dueño de Buquebús, aspira a hacer un hotel y que lo dejen crecer en altura, pero está en la zona, es justo en el muelle viejo, y esa es la vieja aduana, y eso tiene que seguir siendo lo que es, ¿sí? Entonces hay como una disputa, y yo creo que se podría usar igual para digamos, usos residenciales. Nadie le cuestiona el uso residencial, ¿sí? En lo que se cuestiona es esto de incrementar la altura, ¿sí? Esto les comento. Sí, sí. Bueno, en esta otra ordenanza lo que se establece es una parte donde queda prohibida la construcción y en el caso de que se quieran hacer edificaciones en el área en la que se puede, dentro de este barrio histórico, el factor de ocupación del suelo es como máximo el 15% y el factor de ocupación total es del 25%. También lo que se nombra acá es que cada titular tiene que incentivar la flora autóctona existente y también, bueno, prevé distintas multas. En el caso de la ordenanza sobre la peatonal, bueno, se establecen las distintas calles que pasan a ser peatonales y también, bueno, habla de que solamente pueden circular con vehículos los que sean propietarios o inquilinos en donde su casa solamente tenga entrada por esa calle. También, bueno, los servicios públicos y en caso de alguna obra en construcción, los días hábiles y con un permiso. Este edificio que ustedes ven acá abajo a la izquierda, lo visitamos con los estudiantes, creo que estaba recién terminado de construir, es un centro de interpretación del barrio histórico y de entrada digamos, a los recursos turísticos de Uruguay. Es como la entrada, porque el puerto es una entrada muy importante para el país, porque la gente que viene a Buenos Aires va a Colonia de Sacramento y a Montevideo, ese es el viaje más frecuente. Este centro digamos, de información turística fue un concurso y la verdad que ha tenido muchísimos problemas. Primero, que no tiene en cuenta los aspectos climáticos, es invivible para los empleados porque es de vidrio y no tiene, digamos, en consideración la orientación. Los bordes estaban, digamos, protegidos porque tiene una especie de patio inglés con unos tensores metálicos que no dan para un edificio de uso público, tampoco para vivienda porque se pierde en tensión. O sea que es un ejemplo de un concurso mal habido, ¿sí? Sigamos. Realmente un edificio con múltiples problemas, también filtraciones, o sea que salió carísimo, fue un crédito del BID y, digamos, muy mala vida está teniendo, ¿sí? Bueno, la siguiente ordenanza lo que hace es regular que se pueden construir hasta 3 niveles con un máximo de 9 metros y bueno, también lo que era el factor de ocupación del suelo, que era hasta 0,8 para viviendas y 0,9 en caso de comercio y escritorios, y bueno, y el total es de 2,4. Y bueno, Creo que aquí lo importante es que hay como dos áreas, el área propia de preservación y después hay un área de buffer, que vos vas a explicar también seguro, ¿no? De amortiguación. y, bueno, después, en cuanto a las medidas cautelares, también hay una parte que habla de que se prohíbe dentro de este barrio histórico comercios que sean incompatibles con él, bueno, lo que son sanatorios y locales complementarios, garajes colectivos, industrias y supermercados. Bueno, en el caso de que se quiera realizar alguna modificación, bueno, se tiene que respetar lo que es la tipología arquitectónica y estructural, y en caso de una nueva edificación tiene que ser geométricamente simple, con recursos formales contemporáneos y armónicas a su entorno inmediato. Quería acá plantear algo de las fotos. La foto de la izquierda
es el puente, digamos, que reproduce el ingreso al casco histórico, ¿sí? Desde el barrio sur, digamos que está del otro lado de la muralla, ¿sí? Viniendo desde el puerto, ¿sí? De cuando vos llegás a Colonia, en la calle paralela a la calle costera, donde está ese edificio concursado, digamos. El edificio blanco no está en el barrio histórico propiamente dicho, está en la zona de buffer, ¿sí? Es el Palacio Municipal, ¿sí? No está en el casco histórico, está en la zona de buffer, en la zona de amortiguación. Bueno, y en cuanto a las prohibiciones, por ejemplo, no se pueden instalar aires acondicionados o contadores a la vista, tampoco se pueden realizar subdivisiones de edificios con pinturas o elementos arquitectónicos, y bueno, en el caso de los vanos, si responden a una tipología preexistente, tampoco se los puede modificar. Y bueno, también acá se plantea la diferencia entre si el propietario es una persona o una empresa, las distintas sanciones. También lo que ellos tuvieron en cuenta en este plan de gestión fueron las amenazas, los riesgos y las oportunidades. Dentro de las amenazas, bueno, se encontraba el turismo sin control, el cambio climático y los desperdicios del sitio. En cuanto al riesgo, la cercanía con Buenos Aires, una sociedad indiferente al sitio, la parte ambiental, la presión del desarrollo y la presión turística. Y como una oportunidad también estaba esta cercanía con Buenos Aires y una sociedad movilizada en el plan. Realmente una vez por año se festeja el Día del Patrimonio y la verdad que la comunidad está sumamente comprometida. Digamos, si ustedes pudieran y si en algún momento podemos viajar, es muy hermoso ir al Día del Patrimonio, que es en noviembre, porque todos los vecinos se disfrazan con ropa de época, digamos, se recrean la vida en algunas salas. Por ejemplo, hay una sala donde se hace ballet, y es como que toda la ciudad aparece viva, ¿sí? Y ahí además hay espectáculos musicales, y es todo el Día del Patrimonio, ¿no? Vale la pena ir ese día. Bueno, en cuanto a la provincia de Entre Ríos, las comisiones de asuntos cooperativos, mutuales, cultura, turismo y deporte y de legislación general han considerado los proyectos de ley expedientes unificados en el número 21.585, 22.361 y 22.576, referentes al patrimonio cultural de la provincia de Entre Ríos. ¿Se han aprobado esta legislación? Pepo, vos que estás ahí, ¿se aprobaron? ¿O son proyectos? Pepo. ¿Ustedes lo encontraron como aprobados o son proyectos? Encontramos, sí, eran todos parecidos y eran distintos. No, pero digamos, eran parecidos a lo que decía. No importa, pero ¿están aprobados? ¿Están aprobados como ya es una ley vigente? ¿O es un proyecto legislativo que todavía no está aprobado y puede perder pueden perder estado parlamentario? Suponte. Creeríamos que sí, están aprobados. Acá estoy, Graciela. ¿Se aprobaron, digamos, Pepo, estos proyectos? Tengo entendido que no. A ver, veo muy chiquito en el celu, todavía no me conecté en la compu. A ver, las comisiones... Ahí hablan de que han considerado los proyectos, pero lo que yo digo, si un proyecto... Bueno, ahí estoy yo. A ver, sí, ahí hay tres expedientes. Uno es de mi autoría, es un proyecto de ley de patrimonio arquitectónico y urbanístico exclusivamente. Se unificaron, como suele ser usual en los ámbitos legislativos, tres expedientes parecidos. El de Ayelena Costa y el de Pedro Báez, que eran referidos a patrimonio cultural en general. Y ese proyecto se aprobó en diputados, pero tengo entendido que está en senadores. Como ustedes saben, nosotros tenemos un poder legislativo bicameral. Tengo entendido que no es ley todavía. ¿Tiene estado parlamentario o ya está por perder estado parlamentario? No, tiene estado parlamentario. Debería tratarse este año, tal vez, porque los proyectos tienen 2 años para ser tratados si no pierden estado parlamentario, ¿sí? Sí, en el Senado, si no se mandan explícitamente al archivo, siguen vivos.
pero no sé, no veo que se esté tratando. Entonces tomémoslo como proyectos en todo caso, los cuales promover. Exacto. Bueno. Así que bueno, explícalos y sabemos que si piden opinión, sabemos que hay que promover, hay que estar enterados como ciudadanos comprometidos y si vale la pena empujar, digamos. Claro, sí. Una ley del patrimonio para la provincia es importante. Sí, mucha información no encontramos al respecto. Le preguntamos también a los profesores que dan patrimonio y, bueno, historia, y no nos contestaron. ¿Y el decreto del 2003 no le dieron? No. Lo único que pudimos conseguir fue esto. Bueno, esto todavía no está vigente. La normativa vigente en materia de patrimonio en la provincia de Entre Ríos, de patrimonio arquitectónico sobre todo, es un decreto del año 2003, que si se fijan en los fundamentos de mi proyecto, ahí debe estar, y si no se los paso ahora, es el que consúltenlo con Ana Almeida, porque de hecho ella tramitó, digamos, hizo gestiones para que se incorpore al listado del decreto ese a 3 inmuebles de acá de Concepción del Uruguay. Uno, la casa de la doctora Rato, hace poco. Guille, ¿estás ahí? ¿No te acordás cuál otro era? Bueno. Sí, acá estoy. Pero la casa se de la doctora borraron. Rato y la otra. La doctora Rato sé porque vi todo el trabajo que estaba haciendo, pero el resto... Eso se incorpora al listado del decreto del 2003, ¿no? Sí. Es más, en la página del colegio hasta hace algún momento estaba el link y estaba todo el... Si no se los paso. En la página del colegio estaba el convenio y estaba todo lo que tenía ficha, ¿sí? Claro, porque ese listado se hizo a partir de un convenio que hizo el gobierno con el colegio en ese momento, y muchos profesionales locales participaron en el relevamiento de distintos exponentes. Recuerdo que Karina Amarillo, por ejemplo, si mal no recuerdo, relevó el mercado y así. Hubo distintos profesionales que se dedicaron a relevar. Yo me acuerdo que nosotros hicimos la ficha de la iglesia de Santa Anita con el mismo criterio, a ver si el municipio proponía su incorporación, ¿te acordás? Exacto. Ahora lo busco y ya se los mando. Bueno, eso sería bárbaro, y digamos, si vos lo incluís ahora, pasáselo también a VIR para subirlo al Moodle, ¿sí? Poder subirlo al Moodle, el listado. Así sabemos los que efectivamente dentro de la ciudad están en el listado, ¿sí? Más lo que tendríamos que tener estos incluidos, tenerlos claros, porque estos 3 nuevos deberían también tenerlos en cuenta por su tratamiento especial, ¿no? Porque este listado debe estar dando, digamos, te pregunto a vos, Pepo, este listado, el estar en el listado, ¿qué significa en cuanto a uso? Significa que se los declara de valor patrimonial o algo así, y que se obliga al propietario a solicitar no recuerdo cuál es la autoridad de aplicación, hay una dirección de cultura o algo así, no recuerdo ahora, que a solicitar, avisar y a solicitar autorización antes de hacer cualquier modificación del carácter arquitectónico de ese exponente. Perfecto, digamos, es el estilo de lo que vimos, es más o menos lo que vimos en Sucre, lo que vimos en Colonia. El decreto es muy breve, es muy simple, es restrictivo, no tiene ninguna norma de aliciente, digamos, pero bueno, es lo que hay, es lo único que hay en este momento. No hay, digamos, no se explora el tema Curitiba, esto de poder traspasar la aptitud constructiva a otro predio. No. Y eso era lo que pretendíamos avanzar en nuestro proyecto de ley. Pero bueno, en el cambalache entre los 3, todo eso quedó muy diluido, se hizo muy omnicomprensiva la ley, todo el patrimonio cultural. Tiene sus pros y sus contras, pero bueno, y salió lo que salió. A veces hay que aceptar que salga algo, porque si no, no sale nada, ¿no? Bueno, pero está en senadores. Bueno, ¿algo más, chicas? Si no, pasamos al siguiente grupo. No sé si lo explico o no. No, sí, explicala, pero digamos, este es el unificado, el que está en senadores.
lo que va a explicar ella es el unificado que está en senadores, entonces. Sí, lo Explicarlo explico porque, rápido y bueno. explicarlo porque si es un proyecto que tiene estado parlamentario, a lo mejor sale, digamos. Bueno, lo explico. Dale. Bueno, en el artículo 1, la ley tiene el objeto de regular el patrimonio cultural de bienes materiales e inmateriales de la provincia y comprende lo que es la preservación, la conservación, restauración, revitalización, mantenimiento y edificación, entre otros. En el artículo 2, los efectos que presenta la ley se entiende por patrimonio cultural a los bienes materiales e inmateriales y lugares que sean de valores étnicos o artísticos, y encontrándose dentro del territorio provincial. Y tienen carácter histórico, arquitectónico, artístico, urbanístico, paisajístico y patrimonio cultural viviente, entre otros que son... Para un poquito, Néstor, el concepto del lugar se parece un poquito a lo de English Heritage, ¿no? No solamente es el edificio, sino el lugar. Sigamos. Sí, tiene mucho que ver también. Muy parecido todo. Y bueno, y después en el artículo 3, el patrimonio cultural de la provincia se encuentra constituido por la categoría de patrimonio cultural material, que bueno, son los bienes muebles, inmuebles y lugares históricos, bueno, como los sitios o lugares históricos que se vinculan siempre con el acontecimiento del pasado, los monumentos, el conjunto o grupos de construcciones, que bueno, considera como especial el casco histórico, los centros, los barrios o los sectores históricos con alto valor social y cultural. Los espacios públicos, constituidos por plazas, bulevares y todo aquello en función del grado de calidad ambiental, espacial y en presencia de cantidad y calidad de los edificios de valor histórico. Y por último, el patrimonio cultural inmaterial, que es el modo ese de uso de expresiones, conocimientos técnicos, donde los individuos reconocen como parte integral del patrimonio. Pasa a la siguiente. Bueno, en el artículo 4, la autoridad de aplicación de la presente ley es de la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia y organismo que en el futuro lo sustituya. Y en el artículo 5, la autoridad de aplicación de la ley tiene unas siguientes funciones. Bueno, algunas de ellas son proponerle al gobernador de la provincia cuáles son los bienes materiales e inmateriales que formen parte del patrimonio de la provincia, la protección del patrimonio cultural, como así planificar estrategias para que se conserven, la restauración y puesta en valor, coordinar y fomentar con distintas áreas del gobierno de la provincia, con los municipios y otras jurisdicciones, y difundir y divulgar el conocimiento y valoración de los bienes culturales. Bueno, en el artículo 9 se crea el registro único de bienes declarados patrimonio cultural material o inmaterial de la provincia de Entre Ríos, que depende de la autoridad de aplicación, teniendo a su cargo la recopilación y coordinación de la información sobre el patrimonio en la provincia, que pertenece tanto a lo público como a los particulares. Y en el 19 se constituye la red entrerriana de patrimonio público-privado, que es integrada por la autoridad del área cultural de cada municipio, la cual es coordinada por la autoridad de aplicación y tiene el objetivo de relevar todos los bienes culturales, materiales e inmateriales de la provincia. Y por último, el 20, se adhiere la provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional número 25.197 del régimen del registro del patrimonio cultural. Bueno, esa ley nacional sí la tendrían que revisar. Ok. La de registro. Esa ley nacional, búsquenla porque es importante. Ahí puse en el chat, ahora pongo en el WhatsApp el PDF con el decreto. Puede ser que cuando entras a buscar una ley te pida, bueno, nosotros buscamos y nos pedía como un número. Claro, de esta no la van a encontrar nunca porque todavía no tiene número. Ajá. Esta la encontrás por número de expediente. Tenés que tener el número de expediente, ¿sí? Claro. Sí, sí. Pero ahí tienen ahí tienen el decreto. Sí, sí. El decreto está en el boletín oficial porque ya está aprobado, entonces se encuentra por número y año en el boletín oficial. 6676. Lo voy a poner en el WhatsApp por las dudas, porque en el chat por ahí del Zoom, si nos vamos. Se pierde, sí. A ver, ahí está, listo.
Bájenlo y guárdenlo y busquen la ley nacional, porque esa ley nacional es importante. Y sigamos, a ver, chicos. Bueno, y después teníamos la parte de concesión del Uruguay, el Código de Ordenamiento Urbano, bueno, el cual es denominado distrito por su protección histórico-patrimonial, que presenta las mayores concentraciones de edificios, sitios o ambientes que son de interés simbólico, histórico, paisajístico o patrimonial. ¿Cuál es el objetivo? Es de un ordenamiento especial que a partir de normas particulares establecen restricciones al dominio para la preservación existente y las características de los espacios que son reconocidos como patrimonio por la sociedad. Tenemos lo que es la protección edilicia, que se define en 3 niveles de protección, donde tenemos la protección integral, que a nivel de protección es de aquellos edificios que son de interés especial, cuyo valor histórico y arquitectónico han sido constituidos como hitos urbanos. Se le va a proteger lo que es la totalidad del edificio, realizándole únicamente trabajos de restauración destinados a la puesta en valor de sus características, tanto arquitectónicas y constructivas, como así también la ocupación del espacio. La protección estructural de aquellos edificios por sus antecedentes históricos caracterizan su entorno y se le asigna asignándole referencia a la memoria de la comunidad. Se le protege el exterior del edificio y sus rasgos principales, que definen la tipología. Se permiten trabajos de remodelación de acuerdo con sus usos contemporáneos y garantizándole modificaciones que no alteren el volumen total. Y bueno, y el último, la protección cautelar, los edificios cuyo valor radica en su interés como referencia histórica simbólica, que por la concentración de edificios de una época constituyen lo que es una referencia formal y cultural para la sociedad, como un valor. Entonces esto se les protege, se protegen ciertos edificios que son de interés particular, como así ciertos sectores de la ciudad, y se protegen las fachadas de los edificios, como también las referencias geométricas del entorno construido, y también las condiciones ambientales. Esto en la práctica, chicos, que ustedes lo ven, ¿cómo funciona? ¿Está funcionando? ¿Les parece que funciona en la ciudad? Porque yo recuerdo de estos años, todos estos años que he estado, que uno de los problemas fue, me acuerdo que estaba haciendo un trabajo Karina, y le obligaron a respetar Ochava, y la verdad que el edificio era de interés en Ochava, y no lo consideraron. O sea que había como una cierta inflexibilidad, ¿no? Algo que por ahí no estaba dentro de un límite, pero por su característica, el hecho mismo de no tener Ochava, digamos. Yo les hago una pregunta. Aparte de las disposiciones del COU, en la normativa local, ¿no encontraron alguna ordenanza específica de patrimonio? No, estaba esta parte que era de patrimonio. Sí, que yo sepa de esto solo lo que hay, porque te acordás, Pepo, cuando el problema de la Casa Canavesi, que viste que es ambigua lo que dice el código. ¿Cuáles son las viviendas que podés solo intervenir el interior y no la fachada, y cuáles podés intervenir la fachada y cuáles no podés intervenir nada? Lo que pasa es que el código no tiene el famoso catálogo al final, ¿o sí? No, o sea, lo único que te da es como la ley provincial de protección de humedales de los departamentos de Gualeguaychú, Uruguay e Islas. Te dice que sin inventario no funciona. Claro, te dice que tenés que protegerlo, pero no te dice cuáles son. En la época que estaba de concejal Patricia Ruiz García, ella presentó un proyecto de ordenanza de patrimonio. ¿Será que no se aprobó ese? ¿No te acordás vos? No se ha aprobado porque yo no he encontrado nada, además de este punto. Está lo del COU nomás. ¿Esto por qué lo tenemos que tener en cuenta? Porque nosotros estamos haciendo un ejercicio como en un cierto juego, digamos, que esto es lo más importante, estamos haciendo como un juego de roles, que nosotros vamos a tratar de, en esta intervención, en esta propuesta, en este escenario
proyectivo, proyectual para el centro, vamos a tratar de tener un cuidado del mantenimiento de la identidad, ¿no? Podemos suponer como que la ley esta que ustedes leyeron estuviera aprobada, ¿sí? Podríamos suponer, ¿sí? ¿Y esto qué podría implicar en cuanto al cuidado? ¿Cómo se mantiene la identidad de aquello que es valioso del centro? ¿Cómo se mantiene la historia? ¿Con qué herramientas se mantiene? ¿Sí? Y a su vez, la identificación de qué elementos son característicos. Yo me acuerdo del sufrimiento de Karina cuando me dijeron, me hicieron demoler la ochava. Ella no quería demoler la ochava. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, el tema ¿Quién es... la acepta a Virginia que está pidiendo entrar? Me parece que... Ya la acepté. De todo lo que ustedes mostraron, hay muchas cosas importantísimas. Uno es cuál es la zona de interés, cuál es la zona de buffer en el sentido cuál es la zona que tiene que tener cierta coherencia con la zona central e impedir que esa zona se deteriore, ¿sí? Por otra parte, identificar cuáles son las áreas dentro de esto, estos manchones de interés, ¿sí? Porque no vamos a tener después una conectividad que va a tener que ver con el espacio público, ¿no? Pero dentro del espacio público está la paleta de colores, está la señalética, ¿vieron? Hay una cantidad de elementos que hacen la identidad del sitio, ¿sí? Y ustedes tienen un montón de elementos con lo que estudiaron, ¿sí? Y por eso es importante después compartir todo lo que vieron para cuando tengamos que proponer. ¿Sí? Está muy bien el trabajo, me parece que hay que tener estas leyes, la que dice del listado, la ley del listado la tienen que tener, y me parece que con eso ya estaríamos en lo que hay. ¿Sí? Y la ficha del colegio, esto ustedes tienen que tener, los edificios fichados, deberíamos verlo, cómo se ficha. ¿Sí? ¿Eso sigue en la página del colegio, Guille? Hace rato que no me fijo. ¿O lo sacaron? Yo no lo encontré más y había que hacer un curso siempre porque no me acuerdo si estaba en la del CAPE provincial o en la regional este. Y ahora cambiaron todo. Me parece que no todo está el más. Formato. Bueno, yo bajé, yo en el trabajo de Santa Anita había bajado, voy a tratar de rescatar a ver qué tengo, ¿sí? La ficha, ¿sí? Por lo menos la ficha original, que la que nosotros hicimos como aporte con la iglesia de Santa Anita, cómo se describía el bien y qué elementos se consideraban, ¿sí? Voy a buscarlo y lo subo. Ahora que recuerdo, puede haber alguna ordenanza especial que preserve algunos edificios. Porque como ¿viste Pepo la caballeriza Urquiza? Que es ahora donde está el supermercado chino. Bueno, ahí tuvieron varios problemas para demoler eso. Es más, se hizo en toda forma irregular. Una vez que se hizo el portón de entrada, los chinos rompieron todo adentro y construyeron los departamentos en esa planta alta sin autorización municipal. Y eso tenía algún grado de preservación en alguna ordenanza. Eso sé porque hubo denuncia, hubo clausura de la obra y todo. Claro, en el PDF que yo les mandé del decreto, van a tener el problema de que está el texto del decreto, pero no está el anexo donde está el listado de edificios, el famoso anexo 1, que en la página del colegio aparecía, pero acá no. No, pero el anexo 1 debe estar, si vos mandaste el texto del decreto, debe estar en qué boletín oficial se publicó, y el anexo se publica en el boletín oficial. Sí, pero esta no es la página del anexo. Por eso. Bueno, yo creo que la ruta más rápida, porque además necesitamos esos 3 nuevos que se pidió incluir, la ruta más rápida sería hablar con Almeida, ¿sí? Y pedirle que les dé el anexo del decreto, que seguramente ya lo tenga, y qué 3 inmuebles incluyó. ¿Está claro eso, chiquis, para seguir? Sí, nosotros le escribimos a ella. ¿Y no les contestó? No nos contestó, no. Bueno, insistan. ¿Sí? Ana, ¿vos podés hablarle a Ana? Yo le consulto y a ver si hay alguna otra ordenanza por ahí. En todo caso, pedile vos la información y se la pasás a los chicos, se las compartís, ¿sí? Pero pedíselo que es más o menos urgente porque estamos trabajando. ¿Sí? Dale. Digamos, no es un tema burocrático que no se retrase, digamos, el ritmo del aprendizaje. Bueno, muy bien, chicas y chicos. ¿Sí? Sigamos. ¿Tienen algo más? Acá, dale. Bueno, paso entonces a la protección ambiental. Dale.
Bueno, se definen 3 niveles Esto de es calidad todo del ambiental. COU, todo del COU, ¿no? Sí. 3 grados de niveles de calidad ambiental en función del grado de homogeneidad tipológica espacial, en cantidad y calidad de los edificios de valor histórico y de las condiciones espaciales y funcionales ofrecidas para el uso social. Bueno, tenemos el ámbito consolidado, que son aquellos espacios públicos que presentan situaciones espaciales de intereses pública y socialmente reconocido, caracterizando un conjunto patrimonial de valor histórico-cultural, por lo que estos espacios pueden ser afectados al uso social como lugares de encuentro. Después, el ámbito no consolidado son aquellos espacios públicos que carecen de rasgos esenciales o con ciertas indeterminaciones, especialmente en el uso social, el cual se encuentran hacia el nivel ambiental consolidado. Y el último, el ámbito potencial, son aquellos espacios públicos que presentan rasgos esenciales, incluyendo también a los espacios que por su localización estratégica pueden relacionarse a otros ámbitos valiosos, reforzando y caracterizando los recorridos internos dentro de la ciudad. Y también incluimos el tema de demoliciones, que se clasifican en demolición de edificios no sujetos a protección. Se tramita la demolición de algún edificio no protegido, debiendo efectuarse posteriormente la presentación de una obra nueva y la demolición de edificios sujetos a la protección. Los propietarios de los inmuebles que demuelan transgrediendo las normas serán sancionados por el Código de Falta, debiendo construirse hasta un máximo del 70% de la capacidad edificatoria. En el caso de denunciar sobre peligros de derrumbe, se verifica el peligro y se determina si la demolición va a ser total o parcial. Pasa a la siguiente. Y después teníamos la primera consigna sobre los conceptos que había que seleccionar con respecto a lo analizado, donde lo que seleccionamos fue el de conservación, conservar, mantener en tiempo el patrimonio material mueble e inmueble, la historia como la importancia de los acontecimientos sucedidos a lo largo del tiempo, a su vez le da el valor al patrimonio, y urbanismo, organización y ordenación de los edificios y los espacios acorde al marco normativo, referido al trazado de las ciudades. ¿Pasa? Después, también con respecto a las similitudes y diferencias de los casos analizados, tanto de Colonia Sacramento en Uruguay, de Sucre en Bolivia, Curitiba en Brasil, con respecto a Concepción del Uruguay, detectamos lo que era la importancia del centro histórico, que se le da mucho interés en lo que es Colonia, y en cuanto a Concepción, es como, si bien existe el casco histórico, pero no se lo conserva tanto como en las otras ciudades. En cuanto también a la urbanización o el trazado, donde en Colonia existe el trazado portugués con el español, con lo que es la ampliación de la ciudad, con respecto a que en Sucre se da un trazado español a lo damero, como acá en Concepción del Uruguay. Después, en cuanto al desarrollo turístico, son ciudades con mucho desarrollo, aunque acá en Concepción aún no está explotado al máximo, como si capaz lo está en Colonia, que es una ciudad muy visitada por turistas. En cuanto al valor del patrimonio, en Colonia está totalmente conservado, así como también en Sucre, que mantienen como un estilo y le da mucho valor, o lo mismo en Curitiba, donde también se le da, donde están todas las normativas que estuvimos analizando, o acá en Concepción, existen las normativas, pero no siempre se respetan tanto. Después, lo que es la actividad comercial, que detectamos que acá en Concepción se da mucho lo que es en la calle 9 de Julio, Galarza o alrededor de la plaza, donde han transformado lo que es muchas viviendas referido a lo comercial, que capaz en Colonia se trabaja de otra manera, donde buscan un equilibrio entre lo residencial y lo comercial. Después, en cuanto a la actividad portuaria, Concepción del Uruguay, al igual que Colonia, tienen los ríos, y acá en Concepción se le da mucha importancia a lo que es más que nada referido a la parte de comercialización,
y en Colonia más que nada lo que es el turismo. Después la protección ambiental. Colonia tiene declarado sus islas como patrimonio, que es lo que hablábamos, la isla San Gabriel o Farallón, y acá en Concepción se lucha con lo que es la protección de los humedales, o lo que es la isla del puerto, que también es como una parte de reserva y otra parte está intervenida, o también está el punto de lo que es el punto de los humedales que se está trabajando. Y en cuanto al estilo arquitectónico o constructivo, podemos ver que en Sucre mantiene como una homogeneidad en lo que es la construcción, o lo mismo manteniendo lo que es el casco histórico. Si se rompe algo, si se daña, se lo reemplaza buscando que sea lo mismo, o no reemplazándolo por otro material, que muchas veces eso ha sucedido acá en Concepción, y vemos que nuestro casco histórico es muy diferente a lo que es el de Sucre, con respecto a cómo han variado, cómo se ha modificado la ciudad. ¿Puedes pasar? Y luego el análisis FODA de la fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas, donde se da mucho de esto referido. Por ejemplo, como fortaleza propusimos lo que es la historia, como que marca el origen de lo que es la importancia de la ciudad también, el río, su puerto, el centro de la ciudad como desarrollo comercial, como fortaleza, pero también podría ser como una amenaza, dado que se ha modificado mucho el patrimonio, o muchas viviendas se han modificado para hacer comercio. Lo mismo, bueno, el espacio público, que tiene como emblema la plaza, o los espacios verdes, los humedales, la flora, la fauna, la seguridad en el centro histórico, que se da mucho más acá en la ciudad que capaz en la periferia. Después la concentración de los sitios históricos, que no hay que recorrer grandes distancias, que esto está bastante concentrado. Como debilidades, el deterioro de estos edificios, que si bien se los mantiene, pero no siempre se los deja mucho tiempo deteriorados. Por ejemplo, el Correo recién ahora lo están restaurando, y hace mucho tiempo que está así deteriorado, o nuestra facultad también. Después el desarrollo turístico, si bien Concepción se está desarrollando turísticamente, pero podría explotarse aún más, por eso lo ponemos como una oportunidad. Después, como oportunidades también, lo que es que tenga una ciudad con 4 universidades, lo que hace que se desarrolle también, cercanía con otras ciudades cercanas, como Gualeguaychú o Concordia. Y dentro de las amenazas, bueno, lo que decíamos del centro comercial, del patrimonio histórico que está descuidado y poco valorado, el desarrollo inmobiliario sobre los humedales, que también se está dando, lo que es la lucha y sobre esto, el vandalismo y la pobreza en la periferia, y la indiferencia al sitio. Bueno, chicas, es la verdad un excelente trabajo, muy bien hecho, solo estos pequeños detalles, muy, muy bien comprendidas las consignas, ¿no? Y lo que quiero es hacer una aclaración, pongan de nuevo vamos a vernos las caras, ¿no? La verdad que muy buen trabajo. Quiero hacer alguna aclaración con respecto a esto de que la transformación de uso de comercial digamos, de residencial a comercial era una amenaza, ¿no? Es una amenaza en cuanto que pierde población, pero no es una amenaza en cuanto puede estar bien hecho. El problema es que no está bien hecho, digamos. En Colonia, o en Curitiba, o en numerosas ciudades, que están, digamos, o pueblos catalogados dentro de English Heritage, y donde se trabaja estas recomendaciones, hay muchísimo digamos, de criterio en el sentido de la cartelería, ¿no? Y hasta en San Telmo, yo alguna vez le dice, ¿qué te gusta de San Telmo? Le preguntaba a alguien, ¿qué te gusta de San Telmo, del barrio de Buenos Aires? Y que no tiene contaminación visual, porque Buenos Aires también es una ciudad con enorme contaminación visual. Entonces la falta de contaminación visual de esos carteles, como en el caso de
de la peatonal o de varios lugares de Concepción, que te parece que más van a vender porque más te avanzan con el cartel sobre la vía pública, cuanto más grande piensan que está atrayendo más público, sin ningún criterio estético, no hay criterio morfológico, ni de colores, ni de tipografía, ni absolutamente de nada. Esto no lo van a encontrar, digamos, en todo lo que es, por ejemplo, English Heritage. Nunca lo van a encontrar, nunca van a encontrar un cartel saliente. Los carteles salientes son mínimos, como en Colonia, no van a encontrar un cartelón saliente sobre la vía pública, y siempre van a estar sobre el frente del edificio y con un cierto criterio, ¿no? Entonces, me parece que no es, digamos, es una oportunidad también de hacerlo bien. Tenemos que pensar que es una amenaza, pero también esta adecuación de que haya comercio está bueno. Pero ¿cómo debería readecuarse esto? ¿Es posible restaurar lo que ya se deterioró? Yo a veces veo que si uno se imaginara, un trabajo es imaginarse en la peatonal o en los comercios, que eran casas que fueron transformadas en comercios, si es posible todavía una cierta restauración o una intervención para revalorizar lo deteriorado, digamos, ¿sí? ¿Entienden? ¿Sí? Bueno. Lo que se puede ver muchas veces en lo que... ¿Se escucha? Más o menos, pero dale. Tratando. Ponete el micrófono cerca. Lo que es más común, claro, ahí desactivé la cámara porque nos anda medio lento internet. Que lo que es más común por ahí, lo que se ve en las viejas que son refuncionalizadas como comercios acá en el centro, más que nada, es que lo primero que hacen es quitar esas ventanas y ponen ventanales gigantescos y como que eso ya destruye bastante lo que es la fachada, lo que era original. Bueno, esto que vos estás diciendo es básico, digamos, parte de la morfología, y lo que haría, por ejemplo, una guía de intervención de English Heritage, se estaría diciendo lo característico de la arquitectura italianizante es la ventana vertical, ¿sí? Con la predominancia vertical. Entonces esto estaría señalado, y a estar señalado, la gente empieza a aprender a verlo, lo empieza a comprender. Entonces uno de los elementos cuando vayamos trabajando, cuando digamos hayamos detectado toda nuestra área de intervención, alguno de los grupos va a poder tomar algún manual de cómo trabajar bien en Concepción, ¿no? Y mismo generar renders de qué pasaría si nosotros trabajamos bien digamos, en el patrimonio. Y empecemos a mostrar cómo sería trabajar bien, ¿sí? El ejemplo que yo les puse de Bolívar y Belgrano, ese ejemplo es un ejemplo de haber trabajado bien. Y también le subí ayer, porque hablé con Marcelo Magadán, que tengo el honor de que sea mi amigo. Digamos, Marcelo Magadán para mí es el mejor restaurador de la Argentina. Él hizo el edificio, bueno, toda la restauración de las Galerías Pacífico, la restauración en la calle, en la esquina de Florida, del Centro Naval, hizo la restauración del edificio Cabanac, y hizo la restauración, y primero la consolidación y la restauración del mural que encontraron en una quinta que está en el Malva de Soldi, de Berni. Él estudió en Italia. Y Marcelo, le pedí el conversatorio que habían hecho cuando ganó el premio, digamos el trabajo de restauración del Castillo de San Carlos, y la gente de Concordia, estuvo muy linda esa reunión, yo pude asistir pero no la grabaron. Entonces él me dio el acceso al Drive, y lo subí yo todo al Moodle, donde está un videíto donde muestra cómo estaba antes, y cómo está después de este trabajo de restauración cuidadoso. ¿Sí? Él estudió en Italia, entonces lo que se trata es identificar claramente lo nuevo y lo viejo, ¿no? De no hacer un pastiche, digamos. Entonces, van a ver el antes y el después, y está la memoria descriptiva del trabajo, ¿sí? Y les invito a que lo vean. ¿Sí? Está la memoria descriptiva del trabajo de San Carlos, y está la publicación en una revista. Pero me parece que lo más importante es la memoria descriptiva y el videíto
el antes y después, porque eso era una ruina, ¿no? Entonces, de una ruina, convertir esa ruina en un lugar transitable, observable, que vos puedas imaginar, ¿no? Imaginar ese espacio como era, pero sin desvirtuar ni reconstruir en demasía. Eso, cuando te encontrás con una ruina, ¿sí? Ese es la dialéctica de que se pregunta el experto, ¿no? Y por eso digo, vean la memoria y vean el videíto, y creo que con eso van a tener una idea de lo que es una buena restauración de un edificio en estado ruinoso, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien de Concordia aquí? ¿Alguien vio la restauración? No. Bueno, entonces disfruten del videíto porque la verdad que quedó muy bien, ¿no? Y da cuenta. Sobre todo tiene el museo del sitio y da cuenta de lo que era, ¿no? Bueno, ¿quién sigue? Tenemos un grupo más, porque después y cuarto tenemos que salir para nuestro seminario. Bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre los instrumentos de relevamiento y catalogación, pero previamente lo que hicimos fue desarrollar las 3 consignas solicitadas anteriormente. Bueno, los conceptos que elegimos para desarrollar, ¿no? Y que consideramos que tiene relación a todo este tema es, en una primera instancia, es ¿a qué se llama el centro histórico? El centro histórico es el núcleo urbano original de una ciudad, es decir, el espacio inicial. Se podría decir que hacia los años 40 la urbanización de la ciudad se hacía hacia la periferia, es decir, que era exógena y centrífuga, o también llamada ciudad de frontera, mientras que en la actualidad esa urbanización tiende a realizarse hacia la ciudad existente, es decir, que es endógena, centrífeta, o también conocida como una ciudad red. A partir de la urbanización que se desarrolla en la actualidad, digamos, estos centros históricos cobran un peso singular o particular, digamos. Se revalorizan. Y esa revalorización implica nuevos retos, ¿no? En cuanto a la accesibilidad, a las centralidades interurbanas que se pueden generar, a la simbología existente en el mismo y también a las relaciones sociales que se van desarrollando. Para poder enfrentar estos retos se desarrollan nuevas metodologías, técnicas o conceptos. A su vez hay que tener en cuenta, digamos, un punto importante con respecto a los centros históricos, es que los mismos, se pueden desvalorizar debido a la falta de políticas públicas, ¿no? que los protejan, y también a las estrategias de desarrollo urbano que muchas veces se realizan para poder superar la pobreza, pero no se tiene en cuenta el valor de los centros históricos. Bueno, después ya definiendo lo que sería el patrimonio cultural, podemos definirlos como manifestaciones culturales que permiten identificarnos entre nosotros y sentir que somos parte de la comunidad de una comunidad determinada y no de otra. Y que esta herencia colectiva es lo que llamamos patrimonio cultural. Este patrimonio se divide en 2 tipos, el material y el inmaterial. Podemos tocar porque tiene forma y materia. A su vez, el patrimonio material se clasifica en lo que sería mueble e inmueble. El mueble está conformado por bienes culturales que pueden ser trasladados de un lugar a otro, como pintura, cerámicos, joyas y demás. Y el patrimonio material inmueble contempla los bienes culturales que no pueden trasladarse, como edificios, monumentos, plazas y demás. Ahora, Simón, esto no lo vimos un poco en la presentación que hizo Celeste. Claro, sí, tenemos. Sí, Ahora, que más o menos. ¿por qué la llave que está arriba de patrimonio arquitectónico es tan amplia y no está limitada
al patrimonio material inmueble. Sí, ese fue error mío. Ah. Sí, es que más o menos es lo que habían explicado ya nuestras compañeras después también, lo que sería Claro, el patrimonio arquitectónico también, que había aplicado CEL y demás. Traten de, digamos, primero, andar anterior, tengo un comentario para hacer con respecto a un temita que se planteó por ahí en el anterior. Cuando decís que se desvalorizan por una estrategia de desarrollo urbano para superar la pobreza. Este tema, los centros que se han pauperizado, muchas veces el problema es que a veces también pierden la identidad porque los grupos que vivían en esos centros, ¿sí?, después son desplazados. El caso de Colonia fue típico, digamos. En el caso de Colonia, una estrategia de desarrollo urbano que realmente fue motorizado por un arquitecto, que fue el arquitecto Ordiosola, ¿sí? Este arquitecto Ordiosola, con los propietarios, porque muchos, como no pasaba nada, pero fue porque realmente se había pauperizado el casco histórico, eran casi todos viviendas en alquiler, como también pasó en San Telmo, de muy bajo precio, como está pasando en La Boca, ¿no? Pero estas personas que vivían ahí eran quienes, por ejemplo, las famosas comparsas del Barrio Sur, digamos, no hubo un criterio porque hay algún lugar donde se podría haber construido vivienda, y mismo Colonia dice, no quedaron habitantes del lugar, ¿no?, autóctonos del Barrio Sur, no quedaron, la gente llora por la pérdida del Barrio Sur, y entonces el Barrio Sur se convirtió en un montón de casas sofisticadamente, de hecho, yo creo que doné a la facultad un librito con los catálogos de las intervenciones, las restauraciones del arquitecto Ordiosola y otros arquitectos, hay un catálogo hecho, que ese catálogo, más el esfuerzo que hicieron los propietarios y el municipio por hacer toda la infraestructura de cableado y infraestructura de saneamiento, el cableado eléctrico sobre todo, y la infraestructura del saneamiento, renovarla, digamos, eso se hizo previo a la postulación a la UNESCO, ¿no? Entonces, cuando se le postula a la UNESCO ya estaba en un grado de restauración muy importante, ¿sí? Sobre todo, sacar todo el tendido eléctrico que estaba aéreo y en muy mal estado. Y realmente la restauración de inmuebles se había hecho sobre todo de casas, con que, habiéndolas puesto a la venta y sabiendo que esto iba a ser postulado a la UNESCO, se vendieron a precios, hay muchas anécdotas, ¿no?, de que la gente hasta no entendía que eso que estaba, digamos, pagando eran en dólares. Hoy por hoy, si ustedes buscan casco histórico, sería importante, entren a cualquier inmobiliaria de Colonia y van a ver los valores que se manejan, ¿no? Es el lugar que tiene valores más altos de la ciudad. Y no queda ni un habitante original del Barrio Sur. El casco histórico es el casco histórico y lo que era el Barrio Sur desapareció. Entonces, uno podría decir, ¿se superó la pobreza? No se ve. La gente fue a vivir al General, que es un área periférica de donde pudo alquilar económico, digamos, ¿sí? Pero se podría haber tenido algún criterio de tener, sobre todo, hay por ahí un predio muy grande que está en desuso, de un predio de obras sanitarias, digamos, de la OCE, que podría haber tenido vivienda social en el barrio histórico, ¿sí? ¿Entienden? Podría haber niños jugando, etc. Entonces, siempre hay alternativas, nunca lo que se hace es lo único posible, esto quería dejar en claro. Y traten de pasar a las transparencias, a las diapositivas, que yo hablo de transparencias como en la vieja escuela, a las diapositivas de lo que no vimos, ¿sí? Para no duplicar, ¿sí? Más rápido, dale. Sí, porque si no nos va a dar el tiempo y tampoco resulta entretenido, digamos. Esto es lo que presentó el grupo de Celeste, ¿sí? ¿Qué entendemos por patrimonio natural? Todavía hicimos la discusión, digamos, arquitectónico, material, inmaterial, y qué pasa con el natural, que tenían que agregar, ¿sí? Ya tenemos una presentación sobre este tema, así que pasen a lo siguiente. Al tema de cómo relevamos. ¿Vamos al relevamiento entonces? Sí, claro, vamos al relevamiento, porque esto ya lo vimos, ¿no? ¿Sí?
Bueno, esto tampoco, no sé, porque nos habían pedido que analicemos los centros históricos de una ciudad y los comparemos con las similitudes que hay en Concepción del Uruguay. En función de, digamos, los centros históricos, cuando se relevan, ¿qué relevan? ¿Qué consideran como patrimonio? ¿Cómo lo toman? Bueno, digamos, para toda puesta en valor es necesario realizar una investigación preliminar, ¿no? Para realizar un correcto y más profundo conocimiento de este objeto que vamos a intervenir, ya sea el objeto en cuestión un edificio o un área urbana. Entonces entendemos como, en función a esto, entendemos como relevamiento a esa revisión, investigación o el estudio que se realiza de un objeto, y al relevar lo que se hace es registrar cierta información que se detecta a partir de una observación. Los instrumentos para levantar los datos, ¿no? Se pueden clasificar en instructivos, fichas o base de datos. Cuando nos referimos a instructivos, estos son una herramienta fundamental, ya que lo que hacen es indicar las pautas que se llevarán a cabo, ¿no? Para levantar los datos de una forma ordenada y precisa, y no corriendo el riesgo de dejar al azar información que posteriormente será necesaria para cumplir el objetivo. Esto está perfecto. Esta diapositiva es el centro de la exposición de ustedes. O sea, hay instructivos que son fundamentales, sin instructivos no tienen sentido las fichas, y las bases de datos son también esenciales, porque estos elementos digamos, que se relevan, se vuelcan en bases de datos, ¿sí? ¿Está bien? Exactamente. Bueno, justamente como decíamos, en el caso de las fichas es el instrumento que estructura el relevamiento y donde se van volcando todos los datos que son estudiados en cada caso. Y en el caso de la base de datos, justamente, se trata de informatizar justamente la información para permitir que sea más fácil y rápida la utilización de esta información recolectada, y que tenga también un más amplio acceso. Por ejemplo, acá quiero poner un ejemplo. Dentro del patrimonio cultural, en el año 1910 se hizo un relevamiento de juegos infantiles, canciones tradicionales en las escuelas primarias, que lo hicieron las maestras de todo el país, ¿sí? Eso lo hizo Ricardo Rojas, pero fue una labor impresionante que está en el Museo de Antropología, acá en el barrio de Belgrano, en el Museo Nacional de Antropología. Un trabajo importante era que quien quería ver esto, ¿sí? Tenía que ir a cada cuaderno, ya no resistía, porque todo el cancionero, digamos, porque también estaban las partituras, estaba lo que se cantaba, pero estaba también con las melodías, el registro con las notas, ¿no? En los pentagramas. Las maestras trabajaron también cómo se las habrá entrenado para ese relevamiento, ¿no? Se habían mandado cuadernos, cómo registrar, se las había instruido, de todo el país. Es magnífico el trabajo que se hizo, ¿no? Es ese relevamiento del folclore y los juegos tradicionales. Los antropólogos lo consultan mucho, y estaba en un estado de deterioro, que se llama colección folclore. Cualquier libro de folclore, el de Calucho o el que fuere, toma el famoso relevamiento, ¿no? Pero claro, hasta que no se microfichó, y uno de los trabajos que hice, digamos, que yo me siento más feliz de haber hecho, ¿no? Fue haber hecho un curso para formulación de proyectos para bibliotecarios, y se logró financiar ese proyecto de digitalización de la colección folclore, ¿sí? Que dentro del patrimonio inmaterial tiene un valor enorme, porque abarca todo el país, ¿sí? Y al ser accesible, al estar digitalizado, se convierte en accesible. Podés entrar, digamos, por diferentes, digamos, variables, a ver el registro de las maestras, ¿sí? ¿Entienden? Y ver las microfichas, ¿no? Se digitalizó, se microfichó, se microfilmó y se digitalizó todo el archivo. Y realmente, este es un ejemplo, digamos, de la importancia de tener una base de datos, ¿no? Para hacer accesible a algo que es un patrimonio inmaterial de
de valor inconmensurable, digamos, ¿sí? En 1910, ¿qué cantaban, a qué jugaban, cuál era el folclore que estaba circulando en la sociedad? Sí, realmente. Registrado por las propias educadoras, ¿no? Emociona ver todo manuscrito, con lápiz, mandaban lápiz, se escribía con lápiz. Yo pude ver algunos de los cuadernos originales y agarra una emoción, digamos, cómo trabajaron de bien en esa, digamos, gesta, ¿no? Una gesta, realmente. ¿Tienen algo más, chicas, chicos, de esta presentación? Sí, si no me puedes compartir ahí, se le cortó a Juli. Dale. Pero es tan importante el patrimonio material como el inmaterial. Siempre me queda en claro, igual que los planos que también, digamos, dentro de los bibliotecarios estaban quienes querían preservar los planos originales de parques nacionales, ¿no? Los de todo el archivo del Perito Moreno, por ejemplo, ¿no? Este archivo del Perito Moreno, ¿qué valor tiene? Bueno, y ahora qué horror, ¿no? Que el archivo de Amancio Williams pasó a Canadá, chicos. Esa es una pérdida del patrimonio inmaterial. Material también, digamos, material porque tiene material libro, ¿no? Pero, ¿no es un horror? Todo el archivo, 7.000 piezas. Cele, ¿me podrás aceptar? Que estoy entrando con la computadora, porque estoy del celular yo, porque no me anda el micrófono. Sí, ahí te 7.000 Dale, gracias, Cele. 7.000 piezas, maquetas, notas, apuntes, todo. ¿Pero qué? ¿Porque lo quisieron comprar o qué? No, porque ellos los hijos estuvieron dando vuelta por todo el país. ¿Quién les garantizaba que se preservara ordenadamente y que se catalogara adecuadamente y que tuviera digamos, un ambiente para que fuera preservado ese patrimonio, ¿sí? Y como no encontraron garantía, se lo ofrecieron al Centro Pompidou. Y, digamos, y también se lo ofrecieron al Museo de Arquitectura de no sé si es Quebec, ¿no? ¿Sí? Y al final arreglaron con Quebec, ¿sí? Pero, porque les garantizaron la accesibilidad, digamos, la preservación y la accesibilidad, las dos cosas le garantizaron, ¿entienden? Claro. Es tristísimo. No puede ser que no haya en Argentina un lugar para guardar esas cosas. Ay, por eso te estoy diciendo, ¿no es tremendo? Y no saben lo que le costaba, porque no hay una conciencia de patrimonio, lo que le costó a esta gente del Instituto de Antropología, que fue una gesta de la bibliotecaria, conservar la famosa colección folclore, ¿entienden? Que son todas las leyendas, las historias, cómo jugaban los niños, ¿sí? Estaban en cuadernos escritos con lápiz. Cajas y cajas de cuadernos escritos con lápiz de todas las maestras del país en el año 1910, ¿sí? Quiero decir que hay una baja conciencia del valor del patrimonio, ¿sí? Entonces esto también es un tema cultural, sobre el que hay que trabajar mucho, ¿no? Yo lo aprendí mucho trabajando en ese curso sobre formulación de proyectos para los bibliotecarios. Lo más felices que estuvieron de haber aprendido a formular proyectos fue haber conseguido financiamiento, tanto para ese como para el del Perito Moreno, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, ¿cómo? No se pasó a la otra, te dejaba que agregar algo más en Lo que esta. iba a aclarar nomás, agregar era que para llevar a cabo el relevamiento se pueden utilizar distintas metodologías, como mencionamos ahí, el relevamiento directo, el instrumental o el fotogramétrico, pero lo más importante es que en la práctica estos relevamientos se van integrando, o estas metodologías se integran y se complementan entre sí, digamos. Para hacer Chicos, por ejemplo, ayer la mayor experta en relevamiento de humedales, que es Patricia Candus, hizo un taller y afortunadamente me permitieron escuchar los audios. Y ustedes ven que tuvo un primer momento donde se hizo el grado 4 de las regiones y de los paisajes, grado 4 y grado 3 de relevamiento, que son las regiones y son los paisajes de humedales, se hizo
digamos, con diferentes películas y imágenes satelitales de infrarrojo, falso, color compuesto, con los cuales los expertos leen, ¿sí? Y filtran la información, estos estudios fotogramétricos. Pero después hace falta un estudio de campo. Entonces tienen que instruir a las personas que van al campo, estudian los suelos y estudian la biota, estudian solo la biota vegetal. Cuáles son las plantas higrófitas que a veces están ocultas porque, digamos, no se pudieron ver, o porque cuál fue el momento. Entonces, de acuerdo a lo que hay alrededor, se fijan los 90 lugares de relevamiento in situ, ¿sí? Siempre hay un relevamiento in situ. Me acuerdo también que cuando les contaba en el crecimiento metropolitano, cómo se da el crecimiento metropolitano, en el estudio monstruoso de Shlomo Angel, todo lo hizo satelital y marcó en cada ciudad, por ejemplo, un encuentro de rutas, un lugar consolidado, 4, 5 o 6 sitios por ciudad o por área metropolitana que eran caminados, filmados y relevados con un cierto instructivo, ¿sí? Sí, al final de la presentación tenemos una ficha del año pasado de patrimonio para compartir también. Dale. Bueno, dentro de los procesos de investigación, el inventario, el catálogo y el registro son 3 procesos de investigación diferentes y relacionados entre sí. El inventario constituye una herramienta que permite localizar, controlar e informar sobre los bienes patrimoniales, estableciendo su clasificación. No constituye un fin en sí mismo, sino que permite desarrollar estrategias y políticas de gestión en torno al patrimonio cultural. Después, la catalogación constituye un instrumento de agrupación o recopilación de datos dentro de un carácter homogéneo a partir de un listado especializado de los objetos a proteger, que contiene los datos sobre su caracterización, valor y reconocimiento. Y después... lo que tiene la provincia con ese decreto, a ver, Pepo, ¿es un inventario o es un catálogo? Y llega a ser un registro, pero es un registro que le faltan datos del catálogo, porque no está la catalogación no es exhaustiva, pero... Entonces, digamos, es un registro y un inventario. Hay un inventario y un registro, pero no hay una catalogación. Es un registro que se salteó algunas etapas, claro, porque de hecho se imponen restricciones al dominio, está claro, ahí lo estaba leyendo, incluso ofrece teóricamente, yo no sé ningún caso en el que se haya aplicado, algún apoyo financiero para la preservación y demás. Pero en principio hay un inventario. La catalogación es incompleta y hay un registro de ese inventario. Sí, sí. Porque si el bien no se incorpora al registro, todas las cuestiones legales que se supone que lo afectan no corren. Claro. El registro quiere decir que ya tiene un valor legal. El registro es digamos, en el catastro. En el catastro ese registro dice bien patrimonial. Exacto. Muy bien. ¿Paso nomás? Sí, sí. Sí. ¿Dónde es esta ficha de espacio público? ¿Escuchan? ¿Sí? Están muteados, chicos. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Esto, primero pongan de cada ficha pongan la fuente, porque si no uno se queda como en babia, digamos. Sí, este es un ejemplo de ficha, digamos, que tomamos
Es un ejemplo de catalogación que se realizó en Chile, que nos faltó poner la fuente. Ponga la fuente de qué ciudad sí. es, ¿no? ¿Sí? Porque sí. ¿es Santiago de Chile? Sí, sí. Digamos, más que nada era mostrar esto que veníamos diciendo, ¿no? De los criterios que se tienen en cuenta de cada bien analizado. Por ejemplo, como dice ahí, los principales campos que debe contener una ficha es el objeto, el material, las medidas, la localidad, la propiedad, el estado de conservación. Es importante también resaltar que, como veníamos mencionando anteriormente, tanto relevamiento y demás, estos criterios o estas casillas pueden ir variando en función del objeto que se está analizando. No existe una normativa genérica para una ficha. Pero sí estos campos, digamos, que se los podría considerar generales a la hora de plantear una ficha que nos estructure todo esto, ¿no? Además está muy bien porque dice ficha de catálogo de espacios públicos menores. Esto es un interior de manzana, ¿sí? Este espacio público menor, que es como un pasaje, en Buenos Aires hay muchos pasajes. Por ejemplo, ¿existen estos espacios públicos menores en Concepción del Uruguay? ¿Existen? ¿Hay pasajes? ¿Hay ingresos al interior de la manzana que no sean locales comerciales, sino que estén a cielo abierto, como este caso? Yo no soy de Concepción, no conozco mucho estas cuestiones. No vamos a investigar, pero yo creería que no, pero no investigamos bien. Claro, es bastante interesante, creo que no, pero me acuerdo, allá lejos de hace tiempo, habrá sido en el año 86, 87 del siglo pasado, uno de los proyectistas, cuando trabajamos en el centro, uno de los alumnos, planteó la posibilidad de tener un recorrido para poder ver la parte de atrás, la parte del ábside de la iglesia, ¿no? Entonces se planteaba el uso del espacio interior, se había trabajado con imágenes satelitales que las tuvimos, que teníamos las fotos, ¿no? Nada que ver con el Google, en esa época trabajamos con la foto, ¿sí? Fue muy interesante, digamos, generamos un espacio de este tipo, digamos. Pero hoy no creo que haya, ¿sí? Nosotros cuando estuvimos trabajando en el barrio La Rural, ahí había algunas, tipo callejones que habían quedado, que nosotros los fuimos trabajando con algún tipo de intervención, pero no así, en el centro no, acá no. No, yo digo de interés patrimonial, claro. de interés patrimonial, y tal vez como aquella vez, también hay que pensar si se podrían generar, digamos, espacios públicos menores que fueran de interés patrimonial para mostrar rasgos de cierto bien patrimonial, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. No, pero acá no hay, que yo No, sé. digo, el potencial de generarlo, ¿sí? De generar alguna apertura de pasaje a cielo abierto. Un ejemplo, ¿ustedes estuvieron en el centro de Buenos Aires en el Paseo La Plaza? El Paseo La Plaza es una propuesta que se hace, digamos, en el medio de las manzanas, generando espacios públicos menores que articulan espacios de uso, ¿sí? Es muy interesante el Paseo La Plaza. Y generalmente lo que busca es generar espacios urbanos, pero me acuerdo este caso de propuesta proyectual de uno de los alumnos, de uno de los equipos, no me acuerdo si era el equipo, creo que fue en el primero o segundo año que yo estuve ahí acá en la universidad, que planteó generar un espacio público menor, como este que muestran ustedes en la ficha, que iba por detrás de la iglesia matriz acá de Concepción, ¿sí? Y lo habían trabajado todo con fotos aéreas, y habían ingresado a alguna vivienda, a un predio cercano para ver qué pasaba. Lo vimos también con las planchetas, era muy interesante. Bueno, sigamos. Bueno, y como conclusión, ¿no? Lo que podemos rescatar es que para cualquier puesta en valor o intervención es necesario desarrollar una investigación a través de un relevamiento, que como ya mencionamos, podían utilizarse distintos métodos e instrumentos para obtener esa información, que luego se vuelcan los inventarios para una posterior confección de los catálogos que permite la promoción de
este patrimonio, ¿no? Y por supuesto, como decía, mencionaba Pepo, todo esto se complementa también con el registro legal de estos bienes. Por lo cual, podemos decir que lo que serían los catálogos y los inventarios son instrumentos para la gestión y la salvaguardia de nuestro patrimonio. Aquí quisiera agregar algo sobre esto de los espacios. Poné de nuevo la imagen del espacio público menor, que me parece que es un concepto interesante, sobre todo porque en Concepción no se ve ninguno, ¿no? Acá en Buenos Aires hay varios, y algunos están en barrios como en Almagro, ¿sí? Y hay en San Telmo. La diferencia es que cuando vos entrás ahí adentro de ese pasaje, que a veces decía pasaje de carruajes, hay alguno en la avenida Rivadavia también, las casas tienen número y el pasaje tiene nombre, es público, ¿entienden? Es público. Ese pasaje que se mete en el interior del Manzano es un espacio público, con calle y número, ¿sí? Con acceso a una vía pública. Eso es lo que hace que es público, ¿sí? No es una galería, ¿sí? El Paseo de la Plaza no lo es en sí porque eso se cierra. Este caso que muestra acá es público, como hay varios pasajes en Buenos Aires, ¿no? Otros son privados, pero hay varios que son públicos, que vos te metés ahí adentro y tenés calle y número. Muy bien, sigamos. No tenés unidad de vivienda. Bueno, después la biografía. Si quieren comparto la ficha que teníamos de... Dale, compartí la ficha. ¿De qué fuente es la ficha de relevamiento? No me acuerdo bien. La había pasado Norberto el año pasado, pero creo que la comparto. A ver, ¿es la del consejo? ¿Es la del colegio? ¿No dice? Sinceramente no me acuerdo. Ahí arriba dice. ¿No tiene bibliografía? ¿Cuál es la fuente de la ficha? No. A ver, para atrás. ¿Será original de Norberto? Es la de la había pasado alguna fuente. Es la de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Es la Lugares. que se utiliza ahí, dice. Acá no, dice. Arriba. Claro, que Entonces es la de la Comisión Nacional de Museos. Bueno, miremosla, Claro. vamos a verla en detalle. Para una imagen general, bueno, la denominación, justo el edificio que se había estudiado en esta ficha fue la comisaría de policía que está frente a la Plaza General Ramírez, con el tema de ubicaciones, regiones, datos catastrales, datos legales, fue el tema de protección, si existe alguna ley que lo avalaba o lo protegía, autores, proyectista original, constructores, descripciones de uso, tanto el uso original, otros usos que tuvo a lo largo de la historia y el uso actual, de cuando se realiza la ficha. Después, bueno, las técnicas y materiales utilizadas en su construcción. Cabe destacar que en esta ficha le faltan varios puntos, ya que se realizó en plena pandemia el año pasado, entonces no tuvimos acceso para completar varios puntos. La podrían completar ahora, ¿no? Tranquilamente. Un poco de historia de lo que fue el monumento, de por qué es importante conservarlo y la historia que cuenta el mismo, el estado de la conservación, intervenciones que se han realizado en el mismo. ¿Qué intervenciones tuvo? A este edificio creo que lo único que se le había cambiado era la parte de la campana, la única intervención que tuvo. Que se había retirado. Bueno, y después, bueno, comparaciones y un poco de... En esta ficha se había comparado lo que sería la policía de Concepción junto a la de Gualeguaychú, que presentaba un carácter similar, y la que está ubicada en La Paz. Y en contraposición también, que era un estilo totalmente diferente a la de Paysandú. La de Paysandú pertenecía más a un estilo internacional. Y acá, bueno, datos de las demás estaciones. ¿Y las fotos que vos tenés ahí, de qué año son en esta ficha? Si no me equivoco... Estas fichas de acá abajo me parece que son las del Colegio de Arquitectos. Sí, son las del colegio, exactamente. Por eso está bueno, entonces no me mato en buscarlas. Acá hay un modelo de lo que es la ficha del colegio, es esta, ¿sí?
porque la Sí, sí, sí. reconozco de verla, digamos. Se puede ampliar un poquito. La del colegio toma, ampliar un poco, a ver, para que la vean lo que es la del colegio. Esta Sí, es la hay que se hay hizo. varios edificios acá. No, pero esta es la que se hizo en función del decreto este que plantea el 6676 del 2003. Estas son las fichas que se hicieron. Y había, digamos, hasta hará 4 o 5 años o 6 estaban disponibles y de acceso público, ¿sí? Sí, 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 en la página entrás, la buscás y descargás la ficha de, bueno, todos los edificios que tengan cargados. Por eso, ¿vos dónde lo descargaste? ¿Del colegio? De la página del colegio, Claro. sí. Hay una sección donde están todos los edificios que están catalogados en estas fichas, ¿no? Esta es la ficha que se está usando, digamos, ¿sí? Sí, sí. Si vos tuvieras que digamos, hacer una crítica a la ficha esta, que es bastante sintética, ¿qué te parece que le faltaría con respecto a la ficha que está planteando monumentos históricos nacionales? Porque, digamos, no todo edificio que está en el decreto del 2003 es monumento histórico nacional, solo algunos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Esta ficha es histórico nacional e histórico provincial o solamente provincial? Creo que esta ficha es provincial. No, el edificio. ¿Al edificio de la policía? Sí, provincial. Donde yo sé, provincial. Ajá, y entonces el ejercicio era volcarlo en la ficha nacional, digamos. Claro, exactamente. Ese fue el ejercicio académico, Este digamos. edificio no tiene una ley que lo avala, digamos, como patrimonio, digamos. O sea, a nivel nacional. No hay una ley nacional, tiene solamente el decreto provincial, digamos. ¿sí? Claro, porque si vos te fijás en las páginas nacionales, te aparecen los que están protegidos por la ley como patrimonio, y bueno, este no figura en la parte nacional. Claro. Te aparece lo de toda la nación, digamos. Y ustedes lo que hicieron fue, digamos, tomar la ficha digamos, de la Comisión Nacional y completarla como si estuviera catalogado a nivel nacional. Claro, para poder presentarlo, digamos, la idea era, o sea, la idea que tenía Norberto era presentarlo, pero no sé. Era postular. ¿Y claro, qué difícil? pero pasa que con el tema de la pandemia hubo un montón de datos que nos... Yo por suerte tuve la suerte de estar acá en Concepción en plena pandemia y conseguí datos yendo y demás, pero había edificios que eran casi inaccesibles encontrar información. ¿Este era el único que se quería postular? No, cada alumno tenía un edificio diferente. Pero eran para postular. ¿Y cuáles eran los que se estuvieron, digamos, cargando las fichas para posible postulación? ¿Cuáles fueron? No me acuerdo todo, pero estaba la Casa Corbel, había varios. Después podría hablar con Norberto para pedirle todas las fichas que hayamos completado, para tener una imagen más general. Y además sería importante si las podés juntar como antecedentes de nuestro trabajo, digamos. Dale. Lo que yo sé, Graciela, es que la municipalidad está abocada a postular 3 ejemplos, digamos que supongo ya deben estar dentro del decreto provincial, pero que pretende que se declaren, digamos, monumentos históricos nacionales. Uno es precisamente el edificio de la Frater, otro creo que es la vieja escuela normal, o sea, la municipalidad vieja, y otro es el conjunto del Puerto Nuevo y la prefectura, la aduana. Como conjunto. Como conjunto. Bueno, esos 3 nos dijo Eduardo Lázari, que es un historiador que está asesorando ahora acá al municipio, nos dijo que ellos están abocados a lograr que esos 3 ejemplos se declaren monumentos históricos nacionales. A la postulación. Sí. Buenísimo. Entonces lo que sería interesante, si tenemos los catálogos, porque en el área central tendremos algunos, otros como los del puerto nos exceden, pero del área de trabajo, pero si tuviéramos ya estas catalogaciones nos servirían por lo menos para tener una noción más fina de esos edificios, digamos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, claro. Sí, lo que me ha comentado Norberto en alguna oportunidad es que él en patrimonio quiere ir haciendo como una especie de collage
así como nosotros vamos poniendo sobre el mapa global de la ciudad distintas intervenciones a lo largo de los años, él quiere ir haciendo a lo largo de los años una especie de collage en el que se vayan sumando edificios, se vayan relevando y catalogando edificios de modo de tener un listado, al menos académico, digamos, muy completo, de un amplio número de edificios que por alguna razón nosotros, más allá de la ley o el decreto, consideramos de interés o de valor patrimonial. De modo de poder mapear todo eso después, ¿no? Es un trabajo muy interesante. Como el objetivo nuestro, digamos, es por ahí dar pautas para intervención o ver cómo tenemos herramientas urbanísticas para preservar, que es el tema nuestro, de nuestra materia, no vamos a estar haciendo el catálogo sería una fuente, ¿sí? Así que cuanto más tengamos ya hecho, mejor, ¿sí? Nosotros no nos vamos a poner a hacer el catálogo histórico, vamos a ver lo que es de interés, qué grado de preservación puede llegar a tener, viendo esos grados de preservación que están determinados por la normativa, o si vemos que no hay normativa, pensarla y proponerla, ¿sí? ¿Está bien? Y entonces, plantear cuáles serían los instrumentos urbanísticos para poner en valor ese patrimonio, ¿no? Y lograr preservarlo, ¿no? Tanto, digamos, desde el punto de vista, cuando nosotros estamos planteando esto que no es poco, ¿no? Ustedes saben que esto de la peatonalización con los edificios históricos, la calle Bolívar en determinado momento, no hace tanto, pasaban colectivos por ahí, ¿no? Y la iglesia de San Ignacio, la Manzana de las Luces, digamos, además de ser monumento histórico nacional, es fundacional de la ciudad de Buenos Aires, es fundacional de la patria, uno podría decir, ¿sí? Porque bueno, está en la zona, esto y el Cabildo es como el origen, digamos, del país, no el origen hay cantidad de pueblos originarios y hay un patrimonio arquitectónico y arqueológico previo, inmenso, y también está, digamos, todo lo de las corrientes colonizadoras, que están en el NOA y en Cuyo, pero también en las misiones jesuíticas. Pero para Buenos Aires, la Manzana de San Ignacio es de un valor incalculable. Para el pasado del colectivo había un deterioro feroz, y la peatonalización hacia la preservación, ¿entienden? Ver el valor patrimonial y definir si paso o no tránsito es como básico. Era terrible el deterioro. En alguna oportunidad, Graciela, no sé si recordarás, fueron a la cátedra, a la facultad, un grupo de chicos que en ese momento estaban estudiando museología. Algunos de ellos yo los conozco, ya son museólogos hace rato y trabajan, uno de ellos trabaja en el Museo Paniza, y habían hecho un trabajo práctico de los últimos años de la carrera, en el que ellos precisamente desde su especialidad identificaban el deterioro que el tránsito automotor ocasionaba en algunas piezas del patrimonio, en la basílica, en el colegio, en el correo, y habían propuesto desde su mirada, ¿no? Pero querían mostrárnoslo para enriquecerlo con una mirada urbanística, habían elaborado una propuesta de peatonalización de una parte de la plaza, no sé si lo recuerdo. Claro, pero esto es lo que nosotros tenemos que proponer, digamos, la mirada nuestra del patrimonio para nuestro trabajo, ¿cuál es? Reconocer cuáles elementos o sectores o áreas ya están catalogadas, y si hay algo que no está catalogado, que sería de interés, lo tendríamos que identificar y tenerlo como hipótesis, para tener herramientas urbanísticas. Una de ellas es esto de la movilidad, y otras que tienen que ver con orientaciones sobre cómo construir y probarlos con algún tipo de proyecto, ¿no? Que esto es lo bueno de que estemos trabajando siempre en una materia que también incluye el diseño urbano. Me agarran un poco la idea del desafío del trabajo, ¿sí? Entonces, cuando definimos las supermanzanas, no podemos dejar de tener en cuenta la preservación del patrimonio, ¿sí? Porque es un factor muy importante, ¿no? Lo de la calle Bolívar, que bueno, justo Bolívar y Belgrano, porque es peatonal hasta Bolívar y Belgrano, es prioridad peatonal, esa calle pasaban 2 o 3 líneas de colectivos. Y el deterioro, bueno, hasta que hubo toda una movida para justamente realizar la peatonalización. Y ahí estaba, digamos,
la influencia de San Ignacio, el Colegio Nacional de Buenos Aires, y bueno, tenemos un cruce de calles, todo ese eje era patrimonial, digamos, porque hasta que llegamos a Belgrano y Bolívar, también es patrimonial, son 4 cuadras, digamos, ¿sí? De valor patrimonial. Bueno, nos separamos porque ya tenemos 5 minutos más. ¿Alguna duda? ¿Cuántos grupos faltan? 3, ¿no? Me parece. ¿Qué grupos nos están faltando? 3. Entonces,